Hola, esta es una clase de lengua nivel 1, distancia para adultos y comenzamos la tercera evaluación con el tema que estamos viendo, que todavía no hemos terminado y se va a quedar así de dividido, porque en la parte anterior hemos visto en la segunda evaluación hasta la Celestina y a partir del siglo XVI ya entra en la tercera. Entonces, para el examen de la tercera evaluación entra desde este apartado del siglo XVI en adelante, ¿vale? Del tema 5, 6, 7, 8 hasta donde lleguemos. El siglo XVI es el siglo que hemos visto que ya estaba en la publicación de la Celestina, porque la Celestina se publicó entre 1499 y 1502 y esos primeros años del XVI. Entonces el siglo XVI es un siglo de muchos cambios. Es el siglo donde ya sí que vamos dejando atrás del todo la Edad Media. Hemos dejado ya atrás la Edad Media y empezamos el Renacimiento. Por lo tanto, vamos a hablar del Renacimiento. Se llama Renacimiento al movimiento artístico y cultural surgido en Italia en el siglo XV. Es decir, que es una renovación de las artes, de la cultura, de la sociedad, que tiene como foco de nacimiento en Italia, pero se va a dar en toda Europa. ¿De acuerdo? Entonces surge en Italia en torno al siglo XV, ¿vale? 1400 y pico, 1400 lo que sea, y en España, que ya diremos, vamos a hablar de Renacimiento más bien a partir del siglo XVI, ¿vale? En España es a partir del año 1500 cuando hablamos del Renacimiento en España. Y este movimiento buscaba en la antigua cultura greco-latina unos modelos que sirvieran de inspiración para mejorar la vida y modernizarla radicalmente. ¿Qué es esto de la antigua cultura greco-latina? Pues los antiguos griegos y romanos, es decir, que la antigüedad clásica de 1000 años antes, 1500 años antes, de los griegos, de los romanos, pues eso, de Sócrates, de Pericles, de toda la antigüedad clásica griega, ¿no? Y luego de la antigüedad clásica romana, con su república, su imperio, Julio César, Augusto, todo aquello, esa época que es del siglo 3 a.C., del siglo I, del siglo II después de Cristo, ¿vale? En torno a los siglos 3 o 4 siglos antes y después de Cristo, ¿vale? Eso es la antigüedad. Y esa antigüedad clásica sirvió de modelo después de la Edad Media, en este movimiento, esta época que se llama Renacimiento, para imitarla y así renovar un poco los modelos que tenían medievales, que estaban ya desgastados, ¿de acuerdo? Entonces, tras este siglo, ¿no? Después del siglo XV o en el siglo XVI ya, se reviven, digamos, estos modelos greco-latinos, ¿vale? De Grecia y Roma. El arte y la literatura volvieron su mirada a las proporciones perfectas y a los temas del arte clásico, ¿de acuerdo? Entonces, esto del arte clásico era un arte que estaba ya en su momento antiguo muy desarrollado, que tenía pues estas proporciones perfectas, que tenía unos rasgos de muy buen gusto para decir las cosas en literatura y en pintura y en escultura y en arquitectura, pues unos modelos muy bonitos, ¿no? que muy equilibrados, con buenas proporciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí antes de seguir tenemos este famoso cuadro de la Escuela de Atenas, que es de Rafael, el famoso Rafael Sancho o Rafael de Urbino, ¿no? Que es un fresco que está en el Vaticano, ¿vale? Y fijaos cómo afectaba esto de retomar la antigüedad clásica greco-romana, ¿vale? En este caso griega, ¿no? En esta imagen de aquí, sobre todo, porque aun estando en el Vaticano, que es la cuna del cristianismo, ¿vale? El Vaticano, que ya sabéis que está en Roma y está ahí el Papa y todo aquello, ¿no? Y ya estaba en la Edad Media los papas y siempre ha habido papas allí, ¿vale? Entonces, allí tienen este fresco pintado con
una serie de personajes que no son cristianos, ¿vale? Tenemos aquí en medio, que se ve un poco borroso, estos dos filósofos con barba, ¿no? Estos son Platón y Aristóteles, ¿vale? Que son como los filósofos más importantes de la antigüedad griega, ¿vale? Hay una serie de personajes aquí, todos ellos matemáticos, físicos, historiadores o todos los grandes sabios de la antigüedad que están representados con esta imagen idílica, digamos, inventada, que se llama la Escuela de Atenas, ¿vale? Que ya sabéis que Atenas es la capital de Grecia, ¿no? Y claro, se dice que hubo allí una escuela filosófica donde los grandes sabios se reunían para hablar, para enseñar a los alumnos, discípulos que tenían, ¿no? Entonces, este cuadro, digamos que es un modelo de esta nueva moda que hubo para recuperar la antigüedad clásica en una época cristiana y ya saliendo de la Edad Media, ¿no? Como que querían modernizarse, ¿vale? Entonces, aquí tenemos también escrito que el Renacimiento puso en el centro de todas sus preocupaciones intelectuales y artísticas al hombre, y por eso se llama humanismo a la corriente ideológica que impregnó toda la actividad intelectual y filosófica de la época. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que antes del humanismo había una forma de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas, en las antiguas universidades que ya había en la Edad Media, alguna universidad en el siglo XIV, por ahí, ¿vale? Que era la escolástica. La escolástica, digamos, es lo contrario del humanismo, para decir que pues se impartían las cosas un poco porque sí, porque eran, digamos, dogmas, eran más teoría que había que aprender de una forma más rígida, ¿vale? Para que nos entendamos. Mientras que el humanismo era más de pues una forma de ver el mundo más libre, donde había que pensar en el ser humano, no tanto en Dios, ¿vale? Y por eso se llama humanismo, por poner en el centro al hombre, y que esta corriente ideológica, digamos, es la que se sobrepuso a la escolástica, y con este centro de las cosas en el hombre, pues se podía discutir de otra manera, ¿no? Se podían compartir los saberes y más debatir, más ponerlos de una manera más flexible, ¿no? De alguna manera que se renovó, digamos, el ambiente de las universidades, ¿vale? El más famoso humanista, con este estilo que os estoy contando, fue el famoso Erasmo de Rotterdam, ¿vale? Que no es español, ni italiano, ni nada, era holandés, ¿no? Erasmo de Rotterdam de ahí viene este Erasmus, ¿no? Esto para irse a estudiar fuera, ¿no? En los institutos, en las universidades, ¿vale? Y es el modelo, digamos, de esta forma de ver el mundo y de estudiar y de propagar el conocimiento. Entonces, humanismo es esta corriente ideológica que impregnó la actividad intelectual y filosófica de la época del Renacimiento. ¿Qué características tiene el Renacimiento que son más o menos las que hemos dicho ya? Pues el antropocentrismo frente al teocentrismo. Antropocentrismo quiere decir que el centro es el hombre, el ser humano, mientras que el teocentrismo es que el centro es Dios. Entonces, aquí nos cuentan que en la Edad Media Dios era el centro en torno al cual giraba toda la actividad humana. Todo tenía que ver con Dios, para reunirse con Dios cuando muramos, porque si haces esto ofendes a Dios, porque si Dios tal y cual, ¿no? Entonces, esa forma de ver el mundo, de actuar en sujetos supeditados a la influencia divina, ¿no? A la presencia de Dios, sobre todo con su fuerte órgano en la tierra que es la Iglesia, ¿vale? Era el teocentrismo, y eso es propio de la Edad Media.
Entonces, en el Renacimiento, muy importante, sin dejar de ser cristianos, creyentes, ¿vale? Sin dejar de ser cristianos, van a ir poniendo como centro de las cosas al ser humano, también, al hombre, ¿vale? El Renacimiento fue una época antropocéntrica porque el hombre y todo lo humano se situaron en el centro del pensamiento, de la cultura y del arte. ¿Vale? Se ve que el ser humano es bello, que el ser humano es un gran artífice de las cosas, el ser humano es un gran creador, ¿vale? No se atribuye todo el mérito a Dios. Ya ven que el ser humano es muy importante. Optimismo y confianza en la razón. Aunque seguían siendo religiosos, ojo, muy importante que nunca dejaron de ser religiosos en la Edad Media, en el Renacimiento, consideraban que la razón también es un don de Dios en el que podían confiar para conocer el mundo a través de la ciencia y de la experimentación. Hay como un atisbo, un conato de empezar a estudiar las cosas científicamente, ¿vale? Ya tenemos algunos científicos como, pues eso, Galileo, Kepler, Copérnico, pues eso, distintos científicos que al estudiar ciertos fenómenos físicos o matemáticos o químicos o lo que sea, empezaron a ver que no tenía razón la Iglesia en algunas cosas y esto les llevó a problemas, ¿no? Como Galileo, ¿vale? Galileo se arrepintió, no le pasó nada, pero Giordano Bruno, que era otro científico, sí que murió quemado en la hoguera, ¿vale? Por algún descubrimiento que hizo que decían que no podía ser. En Sociales habréis visto que hasta este momento todavía se pensaba que la Tierra estaba en el centro y el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces ya ha cambiado esto, no solamente ya lo descubren y lo comprueban, sino que además pues dan medidas de la Tierra, dan cifras exactas de los movimientos de los astros en el cielo y todas estas cosas. Y por último, búsqueda de la autenticidad. El deseo del contacto directo con los clásicos, ¿vale? Los clásicos son estos griegos y romanos, ¿vale? Lo que se dice latinos, ¿vale? Latinos hoy en día son, pues se entiende que son gente de Hispanoamérica, pero latinos es un término muy importante, mucho más importante y más serio que ese nombre que acabo de decir, porque son los romanos, ¿vale? Los habitantes del Imperio Romano eran latinos, ¿vale? Los latinos son los que vienen del Lacio, que es una región de Italia que da lugar a la lengua latina, el latín, y que por ello lo latino debe entenderse como del Imperio Romano, ciudadano romano, ¿vale? Que habla latín, ¿eh? Entonces, el mundo de entonces estaba muy filtrado por la Iglesia, que era quien decía lo que se podía saber, lo que no, las cosas que se podían difundir y cómo, ¿vale? Y mucho conocimiento se había quedado oculto, olvidado en algunas bibliotecas o simplemente por esta presión, esta moda, digamos, este sistema, ¿no? Digamos, de adoctrinar al pueblo por medio de las enseñanzas de la Iglesia siempre, hacía olvidar, digamos, ciertos conocimientos muy importantes que se quedaban arrinconados, ¿no? En bibliotecas, o se perdían, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estos humanistas del Renacimiento van a interesarse por los clásicos sin intermediarios, sin traductores, ¿vale? Porque no es lo mismo leer en griego a Platón, por ejemplo, o leer en griego a Heródoto o algún autor antiguo, que leerlo en latín o en italiano, castellano, francés o las lenguas de la época
ya traducido por algún monje que podía haber cambiado el texto, ¿vale? Entonces, buscan lo auténtico. Van a querer ver las fuentes, van a querer leer en su lengua original los textos, en latín o en griego, ¿vale? O incluso en hebreo, ¿vale? Para leer la Biblia también en su versión original y no la Biblia traducida, porque quieren ver qué es exactamente lo que decía, lo que decían los textos antiguos, ¿de acuerdo? Entonces, van a saber tanto latín y griego y estas lenguas para saber de los clásicos, entre comillas, paganos, ¿vale? Los que no eran religiosos, porque veían que eso era un gran conocimiento que había que saber. Y luego, como no dejaban de ser religiosos también aprendieron hebreo o leyeron la Biblia en griego y no en latín, ¿vale? Porque la Biblia antes que en latín estaba en griego. Querían verlo porque querían comprobar qué era exactamente lo que decía el texto original. Entonces, aquí esta frase está bien. El hombre renacentista consideraba que el contacto directo con los sabios acercaba al hombre a la sabiduría, ¿vale? Para ser más sabios, para crecer, digamos, en conocimientos, y el contacto directo con los textos sagrados acercaba a la espiritualidad, a Dios, ¿no? Por así decir, ¿vale? Porque querían, digamos, no ser engañados por traductores ni por intérpretes que les dijeran otra cosa distinta. O sea que, fijaos todo lo que hay con estos tres puntitos de aquí. Antropocentrismo frente a teocentrismo, ¿vale? Estos dos conceptos son muy importantes. Optimismo y confianza en la razón, ¿vale? Optimismo porque van a valorar la vida humana, ¿vale? Ya veremos por qué. Porque antes de esto, la vida se veía como un trámite, como un tránsito para llegar a la vida eterna, que era la más importante. Entonces, va a valorarse ya la vida humana, digamos, la vida que tenemos, también, aparte de la que pueda haber después, pero van a decir que la vida hay que vivirla, ¿vale? Y luego esta búsqueda de la autenticidad que os acabo de contar con esto de aprender lenguas para leer los textos en su versión original y esforzarse en conocer los conocimientos de los clásicos. Bueno, entonces llegamos a la narrativa renacentista. Vamos a empezar con el género de la narrativa antes de ver más adelante la lírica, que sí que tuvo grandes exponentes como Garcilaso de la Vega. Pero la narrativa renacentista es muy importante porque vamos a ver que también fue muy provechosa. Las novelas, ¿vale? Vamos a llamarlo así, de momento, textos en prosa, ¿no? que narran, se dividen, según los libros que estudiáis, en dos grupos: novelas idealistas y la novela realista, que solo va a tener un género. Las novelas idealistas van a tener 4 géneros que van a ser novela pastoril, novela sentimental, novela morisca y novela de caballerías, ¿vale? Nos cuentan aquí que durante el siglo XVI, ¿vale? Estamos ya en España, en el siglo XVI, asistimos al desarrollo de distintos géneros que tienen en común la huida de la realidad y la recreación de mundos idealizados y de aventuras prodigiosas. Es decir, novelas que no son realistas, que cuentan historias que no son como la realidad, pero que gustaban mucho. Igual que ahora podemos ver una película de superhéroes, una película de ciencia ficción, una película de una época pasada pero inventada, ¿vale? Algo de fantasía, ¿eh? Entonces estas cosas son novelas idealistas, novelas que no son realistas, ¿de acuerdo? El primer género es la novela pastoril. La novela pastoril consiste en un escenario idealizado, un escenario que se llama locus amoenus, que es un escenario de naturaleza perfecta, bonita, con
primaveral siempre, con prados verdes, con árboles frondosos, con arroyos de agua cristalina, con pájaros cantando, con flores por todas partes, ¿no? Toda esta naturaleza idealizada va a ser el escenario donde varios pastores expresan sus sentimientos y penas de amor. ¿Qué pasa? Que eso es totalmente idealizado, ¿eh? Esos pastores no son pastores realmente, se comportan como poetas, son gente que habla muy bien, ¿vale? Pastores y pastoras que están expresando sus penas de amor, que a mí me dejó mi mujer, yo me quedé viudo porque se me murió, pues yo sufro más, yo sufro mucho, que lo echo de menos y tal cual, ¿no? Entonces, estos discursos de penas de amor en ese entorno idealizado de naturaleza bucólica, que se llama, ¿no? Que es un escenario de una naturaleza idealizada también, pues es la novela pastoril, ¿vale? Esto es locus amenus, ¿vale? Se dice amenus, pero se escribe amoenus. Locus amoenus es un tópico literario, como los que vimos de Jorge Manrique, ¿vale? De Tempus Fugit, de Memento Mori, ¿no? Acuérdate de que vas a morir, el tiempo huye, Tempus Fugit, ¿vale? Son tópicos literarios que son temas que se han repetido en la historia de la literatura. Y este locus amoenus significa lugar ameno. Lugar ameno es el tópico literario de esta naturaleza idealizada, que es el escenario perfecto, digamos, para estos pastores que van a expresar sus penas de amor o alguien que está ahí hablando o cantando o algo así. Digamos, ese escenario es un tópico literario que se llama locus amenus. Entonces, como novela pastoril, la más importante es la Diana de Jorge de Montemayor, ¿vale? Este es el título y el autor de una obra de este género. La novela sentimental, pues es el tipo de novela que narra amores desdichados de los personajes que las protagonizan, ¿vale? En ellas se incluyen muchos elementos simbólicos, muchos de ellos con raíces medievales, como la idea de cárcel amorosa que aparece en Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. Entonces, esto de Cárcel de Amor de Diego de San Pedro es una novela sentimental de un caballero enamorado de una mujer, una dama, ¿no? Con un amor imposible porque hay otro caballero que los ha señalado como que estaban teniendo amores ilícitos y que no estaban casados, y entonces era mentira porque no bueno, en fin, en estas calumnias que tal, pues este caballero pues se va a quedar sin poder disfrutar del amor con la mujer que ama. Y entonces, bueno, pues va a sufrir mucho y en ese sufrimiento es eso donde aparecen estos elementos simbólicos, porque vemos que está en una cárcel, que en esa cárcel lo torturan, que le dan con martillos, que le pinchan con lanzas o lo que sea, y realmente todo es simbólico, no es real, ¿vale? Todo ese sufrimiento de que está en una cárcel, que lo torturan, que todo eso es fantasía de la cabeza de ese personaje que está expresando ese sufrimiento simbólicamente, ¿no? Simbólicamente, como diciendo, sufro como si estuviera en una cárcel donde me estuvieran tratando así de mal, ¿vale? Pero es el amor el que me hace sufrir, ¿vale? Y luego sí que se ve que en realidad, pues el personaje pues sí que está sufriendo por amor, un amor que no puede realizar, y va a acabar suicidándose de una manera muy curiosa porque se bebe las cartas. ¿Cómo se puede beber una carta? Se bebe las cartas de su mujer, ¿no? De su amada. ¿Cómo se puede beber? Pues se las hace trocitos, se las mete en un cazo con agua y se bebe aquello, entonces la tinta, que era muy venenosa y esas cosas, pues hace que le siente muy mal y se muera, ¿no? Entonces se suicida, ¿vale? Entonces esto pues es una novela sentimental, ¿vale? Porque nadie hace eso y el amor no es así, la regla, ¿vale? Entonces este género se llama novela sentimental. Luego va a haber novela morisca, que son historias de amor relacionadas con el mundo árabe, el mundo musulmán, más que árabe, ¿vale? Son entre moros y cristianas o entre cristianos y moras, ¿vale?
Aquí tenemos, como está copiado un libro, pone musulmanes y tal, y evitan la palabra moro. Y la palabra moro, cuando hablamos de moros y cristianos en la Edad Media, no es peyorativa, ¿eh? Es una palabra que hoy es una palabra tabú para referirnos a las personas magrebíes o lo que sea, ¿no? Porque sí que se ha usado como insulto, racista, etcétera, pero cuando estemos comentando un texto medieval, ¿vale? O de este tipo, renacentista, y hablamos de moros, de moras, de cristianos, etcétera, pues es que se llamaban así en la época y no era malo, ¿vale? Lo digo porque hay este problema cuando ponen musulmanes y tal, pues podemos decir entre moros y cristianas o entre un cristiano y una mora, ¿no? Que se enamore una mora de un cristiano y normalmente pues se tiene que convertir uno a la religión del otro, ¿vale? Siempre normalmente va a ser la mora la que se hace cristiana, ¿vale? Un ejemplo es una historia anónima que no tiene autor, que es la historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, ¿vale? Como ejemplo de novela morista. Y luego la novela de caballerías, que sí que conoceréis todos, que son las extraordinarias aventuras de un caballero andante, un caballero que no tiene un reino como tal, sino que está reuniendo méritos para poder conseguir una tierra, un feudo, un ducado, un marquesado, una marca, un condado, lo que sea, ¿vale? Entonces, un caballero andante pues va a realizar hazañas heroicas, ¿vale? Para esto, pues fascina a los lectores por sus proezas. Esto es como ver pues, un superhéroe, ¿vale? Pues un caballero que lucha contra gigantes, contra magos, contra monstruos, contra dragones, ¿vale? Y va a haber una historia de amor siempre en estas hazañas de caballeros. Y las más famosas son Amadís de Gaula, Amadís de Gaula, de este hombre, Garci Rodríguez de Montalvo, y Tirante el Blanco de Joanot Martorell. Tirante el Blanco tiene la fecha de 1511 de la traducción al castellano porque se escribió en valenciano, en catalán de Valencia, por este hombre primero antes que en castellano, ¿vale? O sea que una de las más tempranas obras de caballerías, una novela de caballerías, fue escrita en catalán antes que en castellano, ¿vale? Porque ahí tenía más influencia francesa, tenían más cercanas las ideas de Europa, estaban más avanzados en algunas modas, en algunas tendencias, y Tirante el Blanco, Tirant lo Blanc, era esta novela de caballerías que ya se imprimió y se difundió a principios del siglo XVI, en 1500, no lo sé, 1503, 1504, 1505, ¿vale? Unos años antes. Pero la más famosa es Amadís de Gaula, ¿vale? Amadís de Gaula es, digamos, el modelo más conocido de novela de caballerías. Bueno, pues todo esto han sido estos 4 géneros de novela idealista. Y ahora vamos con las novelas realistas, que solamente va a haber uno, que es la novela picaresca. La novela picaresca es el género de la novela que no se evade de la realidad, sino que se sumerge en ella, ¿vale? Que vamos a hablar de la realidad tal como es. Y si puede ser de manera cruda, de manera impactante, ¿vale? Para que se vea cómo son las cosas en realidad. El antecedente directo de la novela picaresca es La Celestina, ¿vale? Que ya conocemos porque lo he explicado en 2 vídeos anteriores y os lo he contado, ¿vale? La Celestina, como habéis notado, los que os habéis presentado al examen, no la he metido en el examen finalmente, porque, bueno, pues era un apartado aquí al final, teníais no sé si habéis visto que había un cuestionario en el aula virtual para contestar aquí unas preguntas. Entonces yo espero que con lo que os he contado haya sido suficiente. No es descartable que en el examen de recuperación, en caso de que alguien lo tenga que hacer, pueda preguntar algo de la Celestina, ¿vale? A lo mejor cambio alguna pregunta de las que tenéis
pensaba usar el mismo examen, pero quizá cambiando alguna pregunta para preguntar algo de la Celestina. Y luego, en cuanto a lo que estamos diciendo de la novela realista, que tiene como antecedente la Celestina, la novela picaresca también tiene como antecedente una que se llama La Lozana Andaluza, que se publicó en el año 1528, que trata de una prostituta en la ciudad de Roma, que es muy inteligente y sabe sobrevivir y utilizar a los hombres para su beneficio, ¿vale? Entonces, esto es La Lozana Andaluza, es otra novela realista que se escribió, que se publicó en Roma, ¿no? Estamos hablando de literatura española, entonces estaba en castellano, ¿vale? Aunque se publicó allí, en Italia. Bueno, entonces, en cuanto a la novela picaresca, ya sabéis de qué vamos a hablar, del Lazarillo de Tormes, ¿no? Que es la más conocida, la principal, porque luego las que hubo después ya no son del Renacimiento, sino de la época siguiente, que va a ser el Barroco, ¿vale? El género de la novela picaresca va a continuar, pero tardíamente, ¿vale? Ya saliendo del Renacimiento y ya en el periodo del Barroco. Entonces, solamente va a haber una novela picaresca, que va a ser El Lazarillo de Tormes, que vamos a comentar. Primero vamos a decir estas características que tiene. Protagonizada por un pícaro. Se narra la vida de un personaje de origen humilde que tiene que ganarse la vida desde muy pequeño. Para ello, a menudo tiene que recurrir al engaño o a la trampa. Va a tener que sobrevivir como sea y por ello va a tener que mentir, que engañar, que hacer ocultar cosas, hacer todo tipo de estrategias para poder sobrevivir. El aprendizaje. El personaje no nace sabiendo, ¿vale? Va a ir cayendo, va a tropezar, le van a pillar, le van a dar palizas, va a hacer las cosas mal porque todavía no sabe. Entonces está muy bien, es muy realista que el personaje no nace sabiendo, ¿vale? Esto de aquí lo tengo que cambiar porque no me gusta, está sacado un libro y no dice más que el tema de que respecto a la Edad Media, que se daban consejos de aprendizaje, ¿no? Como los ejemplos del Conde Lucanor, aquí ya no sirven, ¿vale? Se ve que hay casi una crítica a eso porque las enseñanzas de estas típicas de no hay que hacer esto por esto y tal, en la realidad lo que hay que hacer es aprender uno como sea, porque puede que los consejos o las experiencias de otros no nos sirvan. Y el tema del hambre, que va a estar muy presente, es el motor que mueve al pícaro y va a ser siempre la búsqueda de alimento, y eso va a estar por encima de cualquier otra cosa. No va a buscar el amor, no va a buscar la fama, no va a buscar, lo que va a buscar es sobrevivir, comer, ¿vale? Poder encontrar comida para sobrevivir y luego todo el sustento para poder tener una vida estable sin pasar hambre. Bueno, entonces la vida del Lazarillo de Tormes, que se titula así, es anónima, no tiene autor que se sepa. Hay teorías, hoy en día se ha atribuido a Alonso de Valdés, se ha atribuido a Fray Juan de Ortega, o sea, hay hipótesis de distintos autores del Lazarillo, pero la más aceptada es que, digamos que es anónimo, no tiene autor que se sepa, ¿vale? Es del año 1554 y, como os estaba diciendo, en el periodo del Barroco, en el siglo XVII, ya más tarde, 100 años después, va a tener muchos continuadores, como El Buscón de Quevedo, Rinconete y Cortadillo de Cervantes o La Pícara Justina de López de Úbeda, ¿vale? Otras obras que van a imitar al Lazarillo de Tormes. La obra, hemos dicho que aparece por primera vez en 1554, luego va a tener muchas reimpresiones, ¿no? Reediciones, y se ha atribuido a distintos autores. Lo que está claro es que el autor anónimo, porque no sabemos quién es, quiso ocultarse, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si lo hubieran pillado, si hubieran encontrado al autor, lo habrían ejecutado, ¿vale? Porque es una obra muy crítica con la sociedad y sobre todo con la Iglesia, ¿vale? Se hace burla a la avaricia
y a la deshonestidad de los clérigos. El género es una novela, ¿vale? Lazarillo. Por concretar un poco más, podemos decir que es una novela epistolar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es esto de epistolar? Una epístola es una carta, porque tiene forma de una carta. Toda la historia es alguien que le está contando su vida a otra persona por escrito, ¿vale? Está diciéndole, voy a contarte mi vida para esto y lo otro, ¿eh? Entonces, esta carta va a ser ficción, ¿no? Es una obra de ficción, está claro, pero fingiendo ser autobiográfica. Una persona que está contando su vida para que entiendan su situación. Es una carta destinada a alguien que llama vuestra merced, que no sabemos quién, ¿vale? Dice, se dirige a vuestra merced como alguien importante, ¿eh? Y no sabemos quién. Y va a narrar, va a hablar del caso y no dice qué caso, ¿no? Dice, bueno, por hablar del caso, ¿no? Entonces, esto del caso lo subrayo porque es muy importante. Porque toda la carta va a ser una especie de confesión en la que Lázaro explica cómo ha llegado a aceptar que un arcipreste, un cargo importante de la Iglesia, un arcipreste, que es el arcipreste de San Salvador, esté acostándose con su mujer, con la mujer de Lazarillo, ¿vale? El arcipreste de San Salvador está amancebado con su mujer. Y para justificar por qué está él siendo un cornudo, de por qué el arcipreste se está acostando con su mujer y él no hace nada, ni pasa nada, cuenta su vida, ¿vale? Va a contar en la misiva, en la carta, toda su vida para que esta persona a quien está dirigiendo la carta, vuestra merced, entienda este caso de adulterio, ¿no? De un párroco, un clérigo importante que se está acostando con una mujer, con su criada, de hecho, pero que es la esposa de Lázaro, del protagonista de esta novela, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una tabla donde, lo leo muy rápidamente, donde se contraponen los personajes, o sea, el héroe de la novela de caballerías con el de la novela picaresca, porque son todo lo contrario, ¿vale? Un caballero andante, ¿no? Y luego, pues, un pícaro, que es un superviviente, un pobre de la calle que consigue sobrevivir como sea, ¿no? ¿Vale? Entonces vemos esa contraposición. Entonces, en cuanto al narrador, el narrador en la novela de caballerías es narrador omnisciente, narrador en tercera persona que cuenta la historia de este caballero. Y suele ser un mago o un encantador, ¿no? Alguien muy sabio, ¿no? Y que va a contar la historia de este gran caballero, ¿vale? Entonces, en la novela picaresca, el narrador es en primera persona porque es tan poco importante este personajillo que no tiene quien le cuente la historia de él, ¿no? No va a tener un narrador, tiene que contársela a él, porque es demasiado poco importante. La va a contar él mismo porque no tiene a otra persona que hable por él, ¿vale? Entonces, es una novela autobiográfica. Dice no hay narrador, pero bueno, el narrador es en primera persona. Protagonista, pues es un héroe, que hemos dicho que el caballero es un héroe, que es hijo de un noble o de reyes y cuyo comportamiento es perfecto, y es un personaje plano que no evoluciona porque es un héroe y no hace falta, ¿vale? Pero el Lazarillo es un antihéroe que es un muchacho de origen humilde, que no tiene honra, que los padres eran ladrones, que no tienen, no tiene nada de honra, no tiene ningún respeto, ¿no? No es nadie importante, es alguien del montón, alguien totalmente pobre, humilde, insignificante, ¿vale? Y va cambiando y va buscando cómo sobrevivir. Y es por eso un personaje más complejo, porque va a evolucionar, va a buscar cómo arreglárselas para salir adelante en cada situación, y ello pues le va a hacer cambiar y aprender, ¿vale? El héroe de las caballerías realiza grandes hazañas, conquista reinos, naciones, será valiente, honrado, sincero y fiel.
mientras que el pícaro es un mozo de muchos amos que lo maltratan, lo hacen pasar hambre, se aprovechan de él, tiene que mentir y tiene que robar para sobrevivir, o sea que es todo lo contrario de la nobleza de un caballero. En los caballeros, en la novela de caballerías, el amor es fundamental porque en la vida del caballero tiene una amada y suele llevar un colgante o algo de ella que le recuerda su amor, va a hacer todo por ella, le da valentía, es fiel, leal, sincero con su dama, ¿vale? Mientras que en la novela picaresca el amor no tiene ninguna importancia. O sea, le da igual porque lo importante es sobrevivir. Los pícaros no se enamoran y si se casan es por conveniencia. Un pícaro, un personaje de novela picaresca, lo que quiere es sobrevivir y le da igual con quién le casen si eso le da dinero, ¿no? Se va a casar por dinero, se va a casar por interés y ya está. No le importa el amor, ¿vale? Y la sociedad en la novela Caballerías está idealizada, con reyes y caballeros que son justos y generosos. Defienden a los débiles, imparten justicia. Bueno, pues en la sociedad de la novela picaresca, como os podéis imaginar, pues aparece retratada tal como es, con toda su injusticia, insolidaridad, los personajes son egoístas, hipócritas, explotan a los débiles, en fin, la más realista, ¿no? Con gente mala y que se aprovechan de los débiles, ¿vale? En el Lazarillo se denuncia al falso sentido del honor y a la hipocresía, en gran medida. O sea, con lo que pasa ahí, con los personajes que salen y tal, pues se lanza esta clara denuncia, ¿no? Especialmente al ámbito eclesiástico, porque se ve cómo son los clérigos de malos, de egoístas, de lujuriosos, de crueles, de todo, ¿no? Esto hizo que el Lazarillo estuviera en el índice o índice de libros prohibidos por la Inquisición, ¿vale? Este libro estuvo perseguido y prohibido, ¿vale? Y muy importante recordar que el protagonista no es un niño, porque siempre me decís que el protagonista es un niño, y no es un niño, es un adulto que cuenta su vida desde niño. O sea que cuando empieza a hablar en los 3 primeros capítulos de su infancia, es que, vale, parece que vemos a un niño, ¿no? Pero el personaje es un adulto que está contando su vida desde niño, ¿vale? Que esto es un típico error que me ponéis en los exámenes. Bueno, como argumento tenemos este resumen del libro de Marea Verde que dice así. Lázaro es un niño pobre de orígenes deshonrosos, ¿vale? Comienza como un niño pobre de orígenes deshonrosos que empieza siendo entregado como criado a un ciego que pide limosna. Su madre no lo puede criar más, no tiene medios para dar de comer a su hijo, entonces se lo entrega a un ciego porque los ciegos siempre conseguían dinero porque daban mucha pena, entonces van pidiendo por otras partes y siempre consiguen limosna y además los ciegos a veces ganaban dinero con alguna otra cosa porque decían que un ciego podía tener algún poder de ver si una embarazada va a parir un niño o una niña o si, no sé, que se le atribuían a los ciegos algún poder o algo así, ¿no? Pero bueno, principalmente pidiendo, ¿vale? Como pobre que era, pues el ser ciego siempre iba a tener algo de comer porque siempre sacaba dinero. A lo largo de los años pasa por diferentes amos mezquinos y crueles y aprende que solo con la astucia y el engaño podrá sobrevivir. No que espere de solidaridad de la gente ni esperar nada, sino solamente con astucia y engaño. Consigue finalmente una cómoda posición, pero a costa de su honra, que es la de estar casado con una mujer, pero que esa mujer es la que se acuesta con un arcipreste. ¿De acuerdo? Esa es su cómoda posición a la que llega, pero a costa de ser conocido por tener una mujer que ha tenido 2 o 3 abortos ya de un arcipreste que se acuesta con ella cuando quiere, ¿no? Entonces, eso le pesa en su honra, pero él tiene casa, mujer y trabajo, ¿vale? Al final de la obra y por eso consiente esa situación, porque ha pasado muchísima hambre, ¿no? Entonces, la postura de Lázaro es que puede soportar cualquier cosa en la vida menos volver a pasar hambre, ¿vale? Puede soportar esa deshonra de estar casado con una mujer que es, digamos, una querida de un arcipreste, ¿vale? La mujer también se acuesta con el arcipreste por supervivencia porque es otra mujer pobre, ¿eh? O
O sea, la mujer no es que sea una ligera, es una mujer que también busca sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, es muy triste, ¿vale? Es una historia muy triste, muy cruel, muy como en la realidad, ¿no? Con cosas que pasan así, ¿eh? Así que, bueno, simplemente vemos cómo ha ido sobreviviendo Lázaro con los distintos hados. El ciego le abre los ojos a la maldad del mundo y con el que vive las historias más conocidas, de las uvas, del racimo de las uvas, del jarro de vino, ¿vale? El clérigo de Maqueda, que es tan tacaño que no le da de comer más que cebollas y tiene que buscarse la manera de abrir un arcón donde guarda el pan, que se lo come él solo y no le da de comer nada a Lazarillo, para robar un poquito de pan rascando como un ratón y luego volviendo a cerrar el arcón, ¿vale? Para que parezca que se lo ha comido un ratón y esas cosas, ¿no? O sea, lo del clérigo de Maqueda es increíble también, porque le hace pasar, si cabe, tanta hambre como el ciego o más. El hidalgo arruinado, por el que Lázaro siente lástima, se va a juntar con un hidalgo, con un noble de baja alcurnia, un noble de bajo nivel, un hidalgo, ¿no? Un hijo hidalgo, un hidalgo es un noble que tiene algún título, pero que no tiene trabajo, ni tiene nada, ni tiene dinero, ni cobra rentas, o tan pocas que no tiene nada, ¿no? Y vive de la apariencia, de vestirse, tiene un poco de ropa para vestirse bien, el hidalgo, pero Lazarillo va a conseguir buscar comida para él y la va a compartir con él, de manera que se da cuenta que no es o sea, como criado del hidalgo, el Lazarillo está manteniendo al hidalgo en vez del hidalgo a él, ¿no? Entonces va a sentir lástima, no sabe qué hacer, pero bueno, la situación se soluciona cuando el hidalgo desaparece porque vienen los alguaciles a cobrarle deudas porque no estaba pagando el alquiler, lo desahucian, digamos, y se encuentra el Lazarillo solo, los alguaciles le preguntan que dónde está y unas mujeres que eran unas costureras y que cuidaban de él un poco, le dicen a los alguaciles que no saben dónde está, total, que se busca la vida de nuevo. Luego hay un capítulo cortísimo en el que Lazarillo está con un fraile de la Merced. Un fraile de la Merced era una orden religiosa, ¿no? Que le regaló unos zapatos y no sé qué. Bueno, el caso es que ahí pone que no cuento algunas cosas que me pasaron ahí. El Lazarillo dice, y esto me lo callo, no lo voy a contar. Entonces, la crítica, siempre se ha entendido que este fraile era pederasta, ¿vale? Por eso de que el Lazarillo no contaba cosas que le habían pasado con el fraile. O sea, que vamos de mal en peor, ¿no? Como veis. Pero luego se va a juntar, va a trabajar, digamos, para un vendedor de bulas o buldero. Un buldero o vendedor de bulas era alguien que vende unos certificados que perdonan pecados. Entonces, la Iglesia, a través de estos vendedores, vendía bulas que eran pues estos perdones de ciertos pecados o lo que sea. Entonces la gente los compraba y claro, había muchas falsificaciones, había muchos falsos bulderos, ¿no? Que vendían bulas que eran falsas y que hacían todo tipo de triquiñuelas, de trapicheos o de trucos, digamos, para captar a la gente y venderles bulas y así engañarlos y sobrevivir, ¿no? Y Lazarillo pues se queda admirado un poco de cómo se lo monta y casi hasta se ríe, ¿no? de cómo lo hace, ¿vale? Porque hasta monta una escena con un alguacil para engañar a la gente haciendo que el alguacil que va a acusarle de vender falsas bulas, de ser un falso buldero, el alguacil pues tiene un ataque como ahí con espuma por la boca y tal y cual ahí en la iglesia y el vendedor de bulas dice, es que la ha castigado Dios porque mis bulas son auténticas y no sé cuánto, ¿no? Entonces claro, vende más bulas, o sea, que es que y luego le da parte de la ganancia al alguacil corrupto, ¿no? O sea, que es que todos son corruptos. El capellán, pues el capellán simplemente, nada, es un capellán que le da un trabajo de aguador al Lazarillo. Le pone con una mula y cubos de agua y eso para que venda agua y aquí el Lazarillo cuando consigue ya prosperar un poquito pues se compra ropa y una espada, ¿no? Entonces ya va mejor vestido. El maestro de hacer panderos, ¿no? Con el que está moliendo pigmentos porque había que pintar cosas o algo así. El alguacil, que aquí trabaja de ayudante de alguacil
y le tiran piedras y todo, porque alguacil era como policía, entonces lo pasaba muy mal, era también un trabajo muy peligroso y también lo deja, ¿no? Y por fin se hace pregonero de vinos, porque cuando se venden vinos, pues había que anunciar los distintos vinos y se hace pregonero de los vinos que van a vender a la plaza del mercado, y ese trabajo se lo da este arcipreste de San Salvador, que además le pone la mujer y la casa, ¿vale? Entonces, el arcipreste de San Salvador le hace un gran favor a Lazarillo porque le da un trabajo fijo de pregonero de vinos, le da casa y le da además una mujer para casarse, ¿no? Y eso lo hace en su beneficio también, porque al tener a su criada casada con alguien, queda como más disimulado el tema de que se acostaba con ella, ¿eh? Entonces, el arcipreste mira por su beneficio, pero a la vez ha ayudado al Lazarillo y Lazarillo se lo va a tener muy agradecido siempre, ¿de acuerdo? Claro, a costa de su honra, ¿no? Pero esto es lo que está contándole a vuestra merced este destinatario de la carta, que le dice que eso que se está viendo de que su mujer se está acostando con el arcipreste y él está casado con ella y no hace nada, es por eso, ¿vale? Porque le ha costado mucho sobrevivir y esa es la posición que tiene gracias a este arcipreste. Bueno, pues nada más, esta ha sido la clase de hoy, hemos acabado el tema 4, ¿vale? Aquí teníamos, bueno, no me da tiempo a leerlo, pero en el aula virtual, si queréis leer más sobre el Lazarillo, tengo aquí algunos apuntes, alguna pequeña fotocopia de algún libro, y os recomiendo leer la obra, porque aunque estéis en distancia y no tengáis que leerla, es una obra importantísima en la literatura española, ¿vale? Los que estáis estudiando en presencial o semipresencial o lo que sea, sí que la habéis leído porque la he mandado, pero los que no, pues simplemente lo tenéis que leer de manera voluntaria si queréis. Bueno, pues nada más, con esto paro la grabación y nos vemos en otra clase.